Saludos afectuosos, estimados amigos. Soy Roberto Briones Jiménez, desde Guayaquil, Ecuador, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Conjuntamente con mis compañeros de trabajo, los doctores Efraín Luna Mejía, Teresa Nesevich Pillay, María Josefina Alcina Vives, hemos preparado esta ponencia que la titulamos Mejoramiento del aprendizaje en el contexto de la neurogestión emocional de los jóvenes. Trabajo que proponemos, tan amables y distinguidos amigos del Congreso en mención. Sin más preámbulos, debo decirles que las dos variables escogidas son aprendizaje y neurogestión emocional. Intentamos relacionarlas y demostrar de manera de una investigación cualitativa, demostrarla la relación que tienen ambas, aunque esto es tan solo el principio de un estudio. Con seguridad se seguirá haciendo en el tiempo. Sin más preámbulos, me permiten, por favor, empezar a los apoyos tan gentilmente nos permiten las el Congreso al que apoyamos. Eh, Como preámbulo, debo decirles que los aprendizajes se producen y que suelen ser aportaciones indudables a la vida individual de los aprendices, de los seres humanos, de la comunidad donde viven, del país donde viven, del mundo. En realidad, los aprendizajes siguen una compleja ruta cerebral, tomando en cuenta la epistemología de la neurociencia. Una compleja ruta cerebral que incide en las neuronas y sus conexiones. A través de estas conexiones, las neuronas se asocian en redes y generan lo que llamamos memoria, procesos, tales y esta conexión. El objetivo general que perseguimos en nuestro trabajo es relacionar lo sustancialmente cognitivo con la gestión emocional desde el ámbito escolar, escuela, colegio, universidad, su enorme influencia para la vida de ese ser humano en formación aquí en nuestro país, el Ecuador. Relacionar es la palabra, es el verbo que usamos para el objetivo general. La metodología es esencialmente investigación bibliográfica con uso relacional de los conceptos de neurociencia, pero también de pedagogía, de medicina, de psicología, ¿por qué no de antropología médica, antropología social, entre otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de una propuesta que ofrezca alternativas de neurogestión emocional que facilite e incremente la calidad de los aprendizajes, la optimización de los aprendizajes en niños y jóvenes independientemente de su etapa de escolarización, llámese escuela, colegio, universidad. Debemos entender entonces qué es aprendizaje. Desde la óptica de la epistemología neurocientífica, son procesos que ocurren en las intrincadas relaciones de las redes neuronales. Esas relaciones de las redes neuronales ocurren y dependen de la calidad y cantidad de los estímulos, tanto interoceptivos como esteroceptivos, para provocar el inicio de la comunicación neuronal. Esa comunicación, descubierta ya por 1920 por el doctor Dumas Adrián, esa comunicación es de tipo eléctrica, hasta que luego también se descubrió que es neuroquímica en los albores del siglo XX, mejor dicho, en los finales del siglo XX, años 70. Pero la pregunta clave, las premisas claves de nuestra investigación para poder entender estas dos variables relacionadas es cómo se producen los procesos, de qué dependen esos procesos que provocan aprendizajes. ¿Es posible autoprovocarlos? ¿Requieren intervención externa? ¿Cuáles son los requerimientos para que estos procesos ocurran? Para ello, debemos aceptar que hay un concepto clarísimo en neuropedagogía, el concepto de neuroplasticidad. Las neuronas, donde se establece la comunicación a la que luego veremos como redes neuronales, las neuronas tienen una propiedad que se llama neuroplasticidad. Son maleables, son moldeables, porque la naturaleza exige que el aprendizaje, que la propia supervivencia humana
Necesita de neuronas que sean lábiles, flexibles, productivas y adaptables, porque los cambios en el entorno interno y externo son constantes, son incontrolables en muchas ocasiones. Para aprender entonces se requieren redes neuronales y esas redes deben permitir la comunicación tanto eléctrica como bioquímica entre una y otra neurona, estableciendo conexiones que generan lo que llamamos aprendizajes. Después de todo, la mente es una creación del cerebro. El doctor Joaquín Fuster, neurocientífico español, profesor de neurociencia cognitiva en el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de California en Estados Unidos, tiene muy claro en todas sus exposiciones y libros que es en la red neuronal donde se graban, donde quedan las huellas de los aprendizajes. Para Fuster, la red es un gran sistema de conservación de todo tipo de relaciones y esas relaciones, al decir de autores tan míticos como Aristóteles, el movimiento constante y flujo de información que va y viene. Al decir de este notable autor, al que acudo cuando voy a hablar de aprendizajes en redes, es que para que esto ocurra es necesario que exista un conocimiento previo, que es la más relevante parte del aprendizaje. Ya en los años 60 del siglo XX, David Ausubel, un famoso pedagogo, hablaba de aprendizaje significativo. Es decir, que no es posible que haya un nuevo aprendizaje si este no empata con un aprendizaje que previamente haya existido. Ausubel lo decía, y es ley en pedagogía, prácticamente se acepta esto de manera taxativa. Nuestra memoria actual, dice Fuster, utiliza los recursos de la memoria atesorada allí en algún lado. Ya William James, el famoso psicólogo y médico norteamericano, decía que como consecuencia de un estado mental anterior se producen los aprendizajes. En todo caso, el código de la cognición es un código relacional, es un código en red. Igual es el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, las relaciones entre letras, de palabras, entre significados semánticos. Las memorias son redes de conexiones sinápticas entre neuronas moduladas por la experiencia. Pero esas redes pueden ser alteradas por las influencias negativas que ocurran desde afuera o desde adentro del cuerpo humano. Evidentemente, estamos expuestos a diferentes reacciones de tipo emocional que se dan por diferentes circunstancias. Existe un sistema ejecutivo que gobierna, controla y administra todos los procesos mentales, está en el hemisferio del lóbulo prefrontal, establece planes, resuelve conflictos, maneja el foco de nuestra atención, inhibe algunos de los reflejos. Pero la capacidad de gobernar nuestras acciones depende de la integridad del sistema de función ejecutiva. Repito, la capacidad de gobernar nuestras acciones depende entonces de la integridad del sistema de la función ejecutiva. Cuando eso se altera, es cuando tenemos problemas de aprendizaje. Atendiendo a que se aprende mejor las cosas cuando emocionalmente y positivamente estamos dispuestos a hacerlo, cuando están asociadas con buenos recuerdos emocionales. La memoria es clave para el aprendizaje, dice Candel. Es una básica característica de la memoria que se hace por etapas. La memoria de corto plazo de unos minutos, luego tenemos una memoria de largo plazo y la memoria de trabajo, porque existe una transformación gradual de la memoria de corto plazo y se logra mediante la repetición. La práctica implica perfección. Entonces, el cerebro alberga múltiples sistemas de neuronas de espejo que nos permite inclusive imitar, tan importante en la educación y el aprendizaje, como también leer las intenciones de otros seres humanos, extraer las implicaciones sociales de lo que alguien hace y hasta leer las emociones. ¿Pero qué son las emociones? Al decir de Candel, la emoción es un estado de ánimo temporal. Cuando ese estado de ánimo se convierte en algo permanente, entonces le llamamos actitud. Y en actitud emocional negativa es muy difícil los aprendizajes y peor aún optimizarlos. La razón específica es porque las emociones producidas de manera eh, importante en nuestra relación con la sociedad llegan directamente a una estructura cerebral llamada amígdala, relacionada directamente con el hipotálamo. Ahí hay un primer problema.
Si hay una alteración emocional y la amígdala se ve frustrada a pasar información negativa al hipocampo, el hipocampo deja de memorizar correctamente. Y la asociación que tienen con el lóbulo prefrontal evita que la gobernanza mental se realice, por tanto no es posible aprender. Pues la amígdala cerebral contiene emociones humanas y las emociones negativas, y la amígdala se conecta al hipotálamo y crea con el córtex prefrontal la posibilidad de gobernar la mente. El córtex prefrontal es la sede de la función ejecutiva y hasta de la autoestima, pues regula las emociones y su influencia sobre el pensamiento y la memoria. Entonces, el estrés, por ejemplo, puede desencadenar terribles problemas. El cortisol, cuando hay excesiva cantidad, destruye conexiones sinápticas en el hipocampo. Por lo tanto, se pierde memoria, se pierde aprendizaje. El aprendizaje es básico, la memoria es básica para el aprendizaje. El estrés prolongado por excesiva cantidad de cortisol que sale, obviamente destruye la posibilidad de aprender. Como conclusiones, si las emociones causadas por el estrés postraumático, por ejemplo por la pandemia, por ejemplo por acontecimientos terribles en la vida de un ser humano, esto hace que se inunde de cortisol el hipocampo, entonces se destruyen neuronas y no es posible la memoria tal como la conocemos y por tanto el aprendizaje se dificulta, no es posible optimizar el aprendizaje. Otra conclusión, otro efecto emocional causado por problemas de mal funcionamiento cerebral pasa cuando el cortisol destruye los telómeros que son las patitas de los cromosomas de las células, y por tanto lo que causan es envejecimiento, enfermedad y muerte. El cortisol altera el genoma. Eso es lo que realmente altera el genoma. Premio Nobel de Medicina, Fisiología y Medicina, de la doctora Grader, del doctor Shostak y de la doctora Blackburn, en el año 2009. Pueden investigarlo también. Finalmente, la afectación del genoma detiene el aprendizaje a través de un complicado revés de los mecanismos epigenéticos, un descubrimiento maravilloso de la biología de los últimos 20 años, y la epigenética implica procesos que favorecen el aprovechamiento de los conocimientos a partir de cambios en el genoma que no alteran el genoma. Como vemos, amigos, la relación entre tener pensamientos negativos, emociones negativas que afecten y que entren al cerebro por la amígdala, causa un irremediable deterioro de la zona próxima que es el hipocampo, está la memoria. Y la siguiente relación que es con el lóbulo prefrontal, donde está la gobernanza mental, la autoestima y la capacidad para tomar decisiones. En suma, el exceso de emociones negativas, incluidas las que se producen por inundación de cortisol por estrés mal manejado, produce un déficit en la capacidad de aprendizaje, un déficit en la capacidad de memorizar y por tanto de aprender y de optimizar los aprendizajes tal cual lo venimos diciendo. Agradecemos profundamente la atención de ustedes y quedamos de ustedes muy atentamente. Ojalá podamos interactuar en algún momento en la presencia. Gracias, un abrazo enorme para todos.